Tardes, mis estimados aprendices. Vamos a trabajar hoy con un tutorial en virtud de que su ocupación no les permitido conectarse a nuestra sesión. Vamos a terminar con el material explicado en plataforma para empezar a trabajar sus diagramas de clase. Permito compartir. No compartir porque no tengo a nadie en este momento, entonces continuamos. Disculpen aquí. Continuamos con nuestra formación y vamos a seguir con nuestra ruta de aprendizaje. Recordemos que en contenido del curso vamos a identificar nuestra actividad, nuestra fase. Estamos en nuestra fase de análisis, en la actividad de proyecto 2 y continuamos con nuestro material de formación que representa el diseño del modelo de paradigma orientado a objeto. ¿Cuáles son nuestras primeras evidencias que tenemos que manejar para poder desarrollar esta actividad de aprendizaje? Todas las evidencias que hemos manejado y desarrollado y entregado hasta la fecha, porque allí van a tener el compendio de toda la información que hemos ido recopilando acerca del proyecto de desarrollo con el que vamos a trabajar. Exactamente hasta la última evidencia que entregamos, que fueron nuestros diagramas de actividad. Ahora continuamos esta etapa de análisis y de modelado, trabajando con lo que llamamos nuestro diagrama de clase, que es un diagrama estructural que nos va a representar cómo va a estar organizados los datos dentro de mi proyecto. Continuando con las características que habíamos evidenciado de nuestro diagrama de clase, entonces la sesión anterior habíamos trabajado con lo que correspondía al control de acceso, donde simplemente habíamos determinado e identificado que mi control de acceso era aquel que me permitía darle esa prioridad o esa autoridad, que sería en este caso el término, a utilizar o emplear o a visibilizar la información que yo tengo dentro de cada uno de esos datos que he definido de mi estructura. Mi control de acceso en mi estructura de clase se define automáticamente porque va a depender de nuestros niveles de seguridad en el manejo de la información. Ya definimos los tres tipos en este caso, de controles que se pueden, en este caso, asociar como un atributo dentro de cada uno de mis clases. Y lo visualizamos de esta manera. Fíjense que más significa que cualquiera puede visibilizarlo, menos significa que está privado y protegido significa el símbolo numeral. Cuando yo defino en este ejemplo mostrado en plataforma un diagrama de clase muy general, nos damos cuenta que los valores llamados en estas variables o con estos identificadores que son código, nombre y precio, y en la sesión pasada les había compartido un material importante que nos permitía identificar cuáles son esos tipos de datos con los que yo voy a empezar a asociar los valores que representan y que son significativos dentro de mi proyecto. Y definimos que de tipo entero son los numéricos que no tienen decimales, de tipo string, en este caso son los de carácter. Me permito. Félix, ingresó Félix, buena tarde, ¿cómo estás? Feli estaba haciendo un tutorial en virtud de que como no teníamos conexión con ninguno de los aprendices, estábamos continuando con el material de formación de la plataforma. Recordando que habíamos quedado, que ya habíamos definido los controles de acceso para los atributos y las variables que yo voy a utilizar en la definición de mis datos en la estructura de mi clase. De este ejemplo que aparece en plataforma estaba mencionando que el nombre identificador de la clase se llama producto y que del producto yo tengo unas características que voy a definir, unas características que me van a permitir a mí poder almacenar la información y manejarla según las operaciones que va, en el caso de desarrollar la herramienta con la que cada uno de ustedes va a trabajar en su formación. ¿Qué tengo en este momento? Aquí hay un ejemplo cualquiera, entonces tiene las tres partes esenciales de una estructura de un diagrama de clase: el título, los atributos y los métodos.
mi título, obviamente, buenas prácticas de un desarrollador y programador, siempre vamos a iniciar la clase con mayúscula. La segunda parte de mi estructura de clase representa esos datos que nosotros vamos a utilizar para manejar la información. Datos que deben ser y que puedan ser medibles, cuantificables, objetivos, mesurables, y todos los términos que representen información objetiva, es decir, que yo la pueda representar con los tipos de datos que ya tenemos definidos en el nivel de tecnología, que dijimos que eran numéricos, de tipo texto y de tipo booleano. En este caso, estamos haciendo el ejemplo, o lo muestra la plataforma, el ejemplo de un producto que del producto necesitamos su código, su nombre, su precio. ¿Podemos utilizar más atributos? Sí, podemos emplear otro tipo de atributos, puede ser también el tamaño, puede ser el peso. ¿Quién determina qué cantidad de atributos nosotros podemos utilizar cuando yo voy a definir un elemento característico de los cuales yo voy a manejar la información? Nosotros como analistas. Y el cliente en su debido momento también puede tener una percepción o una aproximación a esos requisitos cuando tal vez en uno de esos historias de usuario él me definió que tal vez de sus clientes o de sus usuarios él quisiera tener toda la información posible, asumiendo que toda la información posible podría ser todos sus datos personales, datos de ubicación, si el cliente en este caso es como un requisito para que pueda pertenecer a esa organización. Entonces, en este ejemplo, solamente se utilizaron 3 atributos, en este caso 3 datos que se llaman código, nombre y precio, y que ellos, cada uno de ellos debemos definirlo con el tipo de dato con el que va a manejar, es decir, qué tipo de valor él va a representar. El código lo está llamando de tipo INT, que es un código entero, es un numérico entero. ¿Por qué se llama entero? Porque no tiene decimales. Generalmente nuestros códigos van del 0, 4, 5, 6 cifras, pero siempre son números enteros. Cuando hablamos del nombre, ya estamos hablando de letras, tipo texto. Y el nivel de definición, en la mayoría de los primitivos lenguajes, aquí están definidos los atributos de estos datos con el lenguaje de programación. Estándar a nivel de lenguajes, los de tipo texto se llaman, son de tipo carácter recordemos que era uno solo, y de tipo string, recordemos que es lo que llamamos cadena de datos o cadena de caracteres. Como los nombres no representan un solo valor, entonces son una cadena, y en nivel de lenguaje se llaman string. String es cadena. Y el precio, sabemos que el precio no lo definimos como un entero, porque los precios pueden ser 4,5, pueden tener cualquier valor decimal, por ello se definen de tipo real. De tipo real pueden ser tipo float o tipo double. Double se define así en inglés con su sigla porque significa mayor cantidad de números decimales. Para cuando tengamos que efectuar algún tipo de cálculo, yo pueda generar una aproximación mucho más exacta. Cuando los valores de tipo son real, son valores que simplemente son aproximados. 4,5 como 4,57, yo lo redondeo a 4,6. Eso es lo que me permite a mi computadora a través de su coprocesador matemático hacer esos redondeos. Pero nosotros como programadores debemos definir entonces esa aproximación o qué cantidad de decimales nosotros podemos apreciar. Y en este caso, de tipo doble significa la mayor cantidad de decimales. Esta es la segunda parte que debe tener toda estructura de clase. Los atributos, o sea, esos datos que voy a manejar y decir de qué tipo son. Cuando vengo a mis métodos, como lo tenemos aquí, que se escriben de esta forma, en el que generalmente son de tipo más, porque el método es una operación que con cualquier dato se puede realizar o cualquiera la puede ejecutar, y se colocan entre paréntesis al final. ¿Por qué se colocan entre paréntesis al final? Porque la definición de una función a nivel de programación necesita valores para realizar los procesos. Esos valores de forma inicial, desde los comienzos de la programación, se manejaban entre paréntesis como parámetros de entrada, y igual de forma se definían como los parámetros que iban o los valores que se iban a generar cuando el proceso se ejecutara.
se mantuvo ese símbolo. El símbolo del proceso, del método y del llamado es el paréntesis. Entonces, los métodos a nivel de una clase se colocan siempre con el paréntesis abierto y cerrado al final. ¿Qué es un método? Mi método es mi proceso, mi método es el cálculo, mi método es la operación que yo voy a hacer con los datos que tengo almacenados, con los datos que tengo ingresando, con los datos que debo generar. ¿Qué puedo hacer yo con un producto? Bueno, yo el producto, cuando lo voy a ingresar por primera vez, yo debo marcar cuál es ese precio con el que va a iniciar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo tengo almacenados los valores de muchos productos, yo necesito para poder hacer mi cálculo de realmente cuánto podrá en este caso valer el producto, si tengo un IVA o si tengo algún otro valor asociado, yo lo primero que voy a buscar es obtener ese valor, obtener ese precio. Y para obtenerlo, obviamente es un cálculo, es un proceso, es un procedimiento, es tal vez una operación matemática que debo realizar y entonces automáticamente se me convierte en un método. El nombre, buenas prácticas del programador, siempre tratamos de ubicarlo con el valor que se está empleando para hacer el proceso o el cálculo. En este caso yo voy a determinar cuánto es el valor del precio del producto asociado a alguna otra cantidad de datos, entonces obtener precio, generar precio, ingresar precio, como ustedes deseen llamarlo, pero que haga referencia a lo que realmente se está calculando o ejecutando allí. También nos muestra otro método que se llama calcular total. Este calcular total puede ser que sume todos los valores de todos los productos que en este caso, o si son productos que tengan un precio en común y ambos sean un paquete, en el caso que sea esa condición. Por ejemplo, yo tengo un colchón con almohada y eso para mí es un producto, los dos juntos, pero cada uno de ellos tiene su propio precio. Y si yo quiero saber cuál es el precio de ambos por igual, para poder hacer el cálculo total de ese combo, por decirlo de alguna manera, yo puedo generar un proceso matemático que se llame hacer ese cálculo. ¿Qué es lo que va a generar o cómo se va a realizar? Sumando los precios de los dos anteriores. Eso lo determinamos nosotros como programadores, como analistas, como diseñadores de esa herramienta. ¿Qué se van a hacer con los productos que tenemos aquí? Obviamente que nuestras primeras aproximaciones, como se ha definido en todo el proceso de metodología, van a tener mejoras continuas, pero lo importante es empezar desde una vez a establecer qué información es la que yo voy a empezar a manejar de ese proyecto que ustedes van a plantear. Las relaciones entre clases. ¿Qué es una relación de clase? Así como en nuestros casos de uso, nos dimos cuenta al momento de estar diseñándolos y modelándolos, que hay una información que tal vez genere un caso que vaya a ser insumo al siguiente caso de uso. O nos dimos cuenta que teníamos una relación entre casos de uso llamada extend o include o use, que me permitía interactuar y comunicar información entre ambos hechos. De igual forma ocurre con las clases. ¿Por qué ocurre con las clases? Porque las clases, como son estructuras que van a estar almacenando, intercambiando y definiendo cómo va a estar organizado mi proyecto, o sea, todo lo que es el manejo de la información, ellas a su vez también pueden intercambiar con otras clases que estemos nosotros definiendo y solamente se pasan parámetros a los cuales van a manejar. Dice en nuestro material de apoyo que existen distintas clases que nos indican cómo es esa comunicación, es decir, qué se pasan y qué se solicitan. Ese tipo de relaciones que tenemos entre las clases son las tres prioritarias, que en este caso primordiales son asociación, dependencia y generalización. Entonces, ¿qué tipo de relación es una asociación? Entonces nos vamos acá y empezamos a identificar esas características. La asociación se llama a esa relación que existe entre clases. Se representa como una línea sola, ¿ok?
no tiene punta de flecha ni al principio ni al final, solamente esa línea que la representa. ¿Cuáles son las partes que debe tener identificada y que representan esas características de asociación? Primero, el nombre. ¿Por qué un nombre? Porque el nombre es algo así, si yo tengo una estructura que me está almacenando los datos de mi cuenta bancaria, por dar un ejemplo. Y está la otra estructura que tiene mis propios datos. Entonces, ¿qué relación existe entre mis datos y mi cuenta bancaria? Obviamente que yo uso mi cuenta bancaria. Obviamente que yo puedo emplear mi cuenta bancaria. Esa relación es esa forma como yo estoy manejando esas dos clases o como esas dos clases se están relacionando. Entonces, eso es lo que llamamos una asociación. Y por eso se habla que se tiene que identificar porque debe representarse cómo se ejecuta. Para Jesús. Correcto. Milton. ¡Ale! Vení. Ahora sí lo lees, pues. Yo eres Jesús. Ok, continuamos entonces con la siguiente característica. Me dice que cada clase tiene asociado un rol. ¿Por qué un rol? Así como el ejemplo que les acabo de mencionar, yo personal, yo datos personales y otra clase, mis datos bancarios, esos son un rol. Los datos bancarios es para qué se usan esos datos y mi rol de yo para qué lo empleo, ¿ok? Obviamente que se dice que son opcionales porque tal vez con el mismo simple nombre de identificar esa relación o esa clase, ya puedo establecer en este caso a quién pertenece o para qué se emplea. También va a depender mucho de lo que se esté analizando, donde se esté aplicando, porque hay roles definidos tal vez dentro de las mismas organizaciones o dentro de nuestro contexto analítico, o simplemente van a representar no un rol, sino tal vez un elemento, puede ser no característico, por dar un ejemplo cualquiera, de la parte bancaria, como nosotros lo estamos manejando, puede ser mi tarjeta de crédito. Y mi tarjeta de crédito, obviamente, ya solo con el nombre definido, ya no tengo que decirle un rol, sino ella ya asume cuáles son las operaciones, las funciones que puede desarrollar. La tercera característica que me habla de la asociación es la navegabilidad. ¿Qué quiere decir ello? Que yo puedo tener esa relación en un solo sentido o puedo tenerlo en ambos sentidos. Todo va a depender de cómo se interactúa, cómo se intercambia la información entre ambas clases. Y de igual forma, la multiplicidad me permite cuántas veces se puede manejar ese proceso de generar lo que son los objetos. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo decir algo así como ¿cuántas tarjetas de crédito máximo puede tener una persona? Hay un límite. Entonces, quiere decir que si yo tengo una tarjeta de crédito y la voy a generar para el cónyuge, para los hijos o para un familiar adicional, yo tengo un límite. Y yo, esa misma tarjeta original, yo como que fuera una duplicidad, la duplico y le genero copias, pero siempre estableciendo hasta cuántas veces pueden generarse esa multiplicidad. ¿Por qué? Porque la característica obviamente y la información que va a manejar mi tarjeta de crédito original, que le va dando esas copias a los demás, son exactamente iguales. ¿Qué podría cambiar? El famoso número de seguridad, pero el resto, como están asociadas a mi cuenta, obviamente van a ser yo sería como quien dice ese superusuario o ese super manejador, y las otras automáticamente son simplemente multiplicaciones de las mismas, por eso le llaman multiplicidad. Esto se utiliza porque podemos encontrarnos en la realidad que hay cosas que aunque tienen características muy comunes, puede haber algo que las diferencie y no necesito volver volver a tomar todos los datos nuevamente, sino tomar aquel que me le genere ese factor
diferenciador y los otros elementos como estructura ya los puedo tener definidos en mi plantilla de clase. Ejemplo gráfico, fíjense algo como esto. Cuando hablamos de asociación, se dice, en este caso, que B está asociado a A. Y de esa forma lo estamos manejando. O simplemente el elemento A tiene una relación con B. Bueno, está muy simple la parte de esta explicación aquí. Simplemente es definir cómo se llaman estas clases, qué relación está en este caso estructurada y de qué forma se van a manejar o se van a identificar estas relaciones. Esto es lo que estamos representando a través de una asociación. Entonces, tenemos una pequeña explicación de lo que representa esta figura allí. Y aquí están representadas como estructura. Ahora, aquí en la parte, continuando con el material de formación, lo tenemos representado como en la realidad, bajo un contexto definido. El instructor enseña al aprendiz. Fíjense que aquí tenemos dos roles. Tenemos el rol del instructor y tenemos el rol del aprendiz, roles definidos. Tengo el nombre de la asociación, ahí está la asociación, en este caso sería enseña. ¿Y por qué enseña? Bueno, porque yo estoy identificando un rol y estoy asociándolo o estableciendo qué relación en un momento determinado, pueden ser muchas, pero yo estoy definiendo una relación que tiene en este caso, el instructor con el aprendiz. Él enseña. También tenemos, fíjense que tenemos esta parte de la multiplicidad, lo que en este caso me está indicando es de qué forma o cuántas veces lo hace o cuántas veces se está ejecutando. Entonces, un instructor, es lo que se lee de esta forma, un instructor enseña a muchos aprendices. ¿Es cierta esa relación? Sí, es válida, porque un instructor puede tener un solo aprendiz o puede tener muchos aprendices al mismo tiempo y a ambos y a todos los aprendices les está llegando la información de igual forma. Pero no puede ser la única relación que en este caso se puede manifestar entre estos dos roles. No puede ser la única asociación. Pueden haber otras y estamos en la capacidad de modelarlas y de definirlas. Entonces, ¿qué otra relación existe entre un instructor y un aprendiz? ¿Qué otra asociación? La evaluación. Entonces, fíjense que cuando hablamos de esas características que definimos, la navegabilidad me está indicando de quién hacia quién. O sea, aquí vemos representada en esta punta de flecha, cuando ya estamos a nivel de modelado, que dice cuál es el destino y cuál es el fin. Si tomamos las condiciones, en este caso, las características de una flecha, sabemos que el origen es la parte trasera y la punta es el destino. ¿Qué otra relación se puede establecer entre un instructor y un aprendiz? La evaluación. Entonces, ¿quién es evaluado por quién? Entonces aquí tenemos que muchos aprendices son evaluados por un instructor. O pudiese ser, en este caso, como solo tenemos un instructor, tenemos uno a muchos. Un instructor, muchos aprendices. Pero en el caso que fueran, qué sé yo, pruebas a saber, no es una sola persona la está encargada de hacer la revisión, son muchas, entonces ahí sí tendríamos muchos a muchos. Ese muchos, así la forma como nosotros lo expresamos de forma verbal, se representa con un asterisco. Eso significa muchos. De igual forma también tenemos otra relación. ¿Qué otra relación pueden tener un aprendiz con un instructor? Bueno, sería compartir conocimientos, compartir experiencia, compartir. Entonces, pero el compartir, en este caso, fíjense que la navegabilidad se hace en dos direcciones. Es bidireccional. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando yo estoy generando una comunicación de experiencia o compartir contigo, yo estoy en el mismo momento esperando que tú me respondas. Muy diferente cuando la evaluación, el aprendiz terminó su evaluación y entregó. Ahí no hay intercambio intercambio de datos o comunicación bidireccional. Cuando estamos, en este caso, dialogando, ahí sí tenemos, puede ser compartir, puede ser dialogar, puede ser conversar. El nombre va a ser representativo de cada uno de ustedes y lo que nos está manifestando es que
puede haber en ambos sentidos igual comunicación, de estando bien definido cómo se llama esa relación que se está manifestando. Lo mismo ocurre en la realidad. En la realidad, cuando yo empiezo a establecer mis clases, es decir, mis estructuras de datos, donde la información que voy a manejar, podemos darnos cuenta que mi base de datos interactúa tal vez con muchos otros elementos, llámese interfaces, llámese dispositivos, y que esa interacción también la puedo reflejar a través de elementos visuales. Segunda característica, bueno, en este caso sería mi tercera característica, que se refiere a mi clase, la herencia. Y hablando de herencia, muy parecido al ejemplo que dije la vez pasada, que los padres heredan a sus hijos ciertos rasgos físicos, y esos rasgos físicos en algunas situaciones o momentos son demasiado visibles, que parecen, son igualitos. Eso es una herencia, cuando hay características que yo como padre, como clase principal, puedo heredar a las clases que son instanciadas o que surgen de mí o que tienen mis propias características. Se habla que esa es una de las características por excelencia en cuanto hablamos de programación orientada a objetos. ¿Por qué por excelencia? Porque la idea de una programación orientada a objetos es que yo pueda tomar plantillas que representan mis clases con atributos definidos, con métodos establecidos, y yo no tenga que estar creando una nueva plantilla por cada elemento que tenga las mismas condiciones o las mismas características, sino que simplemente yo la puedo implementar y traerme todos esos valores nuevamente. Algo así como les mostré con el ejemplo de las tarjetas de crédito, cuando yo duplico mi tarjeta de crédito. Yo no tengo que volver a tomar todos los datos de la original, sino que simplemente incluyo los datos de la nueva, porque ya los datos de la original los tengo. Eso es lo que llamamos una herencia. Ejemplos de herencia. Fíjense que aquí lo tenemos, ejemplo de herencia. Entonces, estos ejemplos de herencia son los más típicos que se manejan. Porque vamos a permitirme tomar este material de formación, lo voy a colocar aquí chiquitico de este ladito, para hacerlo visual y poder mostrar mejor esta parte de la herencia. Hagamos un poquito más grandecito esto. Escondamos este menú, a ver si me permite visualizarlo mejor. Aquí lo tengo, mi herencia. ¿Qué representa para mí mi herencia? Entonces fíjense que este es el modelo más típico con el que siempre hemos trabajado. Vamos a tomarnos el atributo de poder copiar aquí, y entonces yo tengo en este momento un vehículo. Ajá. ¿Qué características yo puedo tener de un vehículo? Mira, los vehículos, ¿se acuerdan cuando nosotros estábamos estudiando? Y entonces estamos estudiando y entonces nos tocó hacer la exposición, llamémosla así, de los medios de transporte. ¿Cuáles son los medios de transporte? Entonces empezaba todo el mundo a decir, los medios de transporte son aéreos, son marítimos y son acuáticos, ya el tipo marítimo, y son terrestres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo tres medios de transporte con los cuales voy a trabajar. Entonces tengo métodos aéreos, tengo método acuático o marítimo. A ver, ¿y esta por qué se puso así? Vamos a borrar este de esta acá. Lo borro bien y lo vuelvo a escribir. Aéreo, marítimo y terrestre. Pero todos los tres son medios de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos características que son particulares de cada uno de estos medios, pero todos se llaman medios de transporte. Entonces, eso es lo que genera y nos permite enfocarnos desde la base lo que es una programación orientada a objetos, y el redibujo que tenemos aquí, la representación que nos muestra. Entonces, mis medios de transporte pueden ser aéreos, marítimos y terrestres. Cuando yo hablo de medios de transporte, entonces vamos a tomar la otra parte. Yo tengo mi medio de transporte, que son todos estos que están aquí.
de los medios de transporte, ¿qué características puedo tener yo de mi medio de transporte? Entonces fíjense que lo tenemos aquí, definido aquí. Yo puedo tener matrícula, marca, modelo y color. Esa característica es común en todos los tres. ¿Cómo se establecen? Se establecen como clase porque son características comunes que todos los van a tener, y quiere decir eso que yo no tengo que estar en una definición tanto para el aéreo, marítimo y terrestre, de volver a repetir placa, marca, modelo en su estructura de datos, y entonces voy al marítimo otra vez placa, marca y modelo, si yo ya lo tengo definido como la principal. Ay, pero ¿cómo voy a saber yo cuándo es aéreo, cuándo es marítimo y cuándo es terrestre? Ahí es donde viene el elemento llamado herencia. Yo puedo tomar las características que me definieron el padre, por decir, porque ese es el término que se llama, este señor papá me dio unas características que son marca, modelo y color. Estas lo tienen los tres. Pero yo necesito definir las propias características de cada uno de ellos. ¿Para qué? Porque obviamente cada uno de ellos tienen un elemento diferenciador. Listo. Entonces, sigo con mi clase, mi clase padre, es decir, la que origina todo. ¿Qué puedo hacer yo con la matrícula? Bueno, entonces, cuando yo necesito ingresar matrícula, existen unos métodos definidos propiamente a nivel de programación orientado a objeto, que se llaman get y set. Get es traer y set es enviar. ¿Ok? Entonces, cuando yo necesito registrar un get, entonces ¿a quién le voy a hacer mi get? Necesito el get de la matrícula para poder traerme los datos, el get de la marca, el get del modelo y el get del color. ¿Por qué? Porque yo necesito capturar esos valores. Es como registrar. Mi get me registra. Ah, listo. Registramos los tres. ¿Qué más puedo hacer con esos datos? Bueno, aparte de traerlos, también los puedo mostrar. Ay, ¿cómo los va a mostrar? Los puedo con mi set actualizar, los puedo modificar, los puedo imprimir, y esta otra forma de manipulación de mis datos los me hace mi método set. El set es el que me hace todas esas otras manipulaciones de los datos que tengo allí. Y eso va a depender obviamente de cada tipo de lenguaje con el que se vayan a programar. Entonces, solamente defino en mi parte lo más esencial, que son los valores que cada uno de ellos tienen en común. Pero también tengo que saber cuándo representa el aéreo, o cuándo me representa el medio marítimo, o cuándo me representa mi medio terrestre. ¿Y cómo lo hago? Haciendo que cada uno de ellos tenga sus propias características. La flecha es al revés. Fíjense que la flecha, en vez de ir hacia abajo, la flecha en vez de ir hacia abajo, la flecha va hacia arriba. ¿Por qué? Mi flechita va hacia arriba simplemente porque están diciendo que este está generado por este. O sea, le pertenece, los atributos principales le pertenecen a este que tenemos allí, y de esa forma se representan la herencia de esta clase. Ellos vienen de la clase padre. En este caso, mi clase padre sería vehículo. Entonces continúo y me doy cuenta que ahora tengo que establecer las características propias de cada uno de los elementos. ¿Cómo sé yo que un vehículo es terrestre? ¿Cómo sé yo que un vehículo es aéreo? ¿O cómo sé yo que un vehículo es marítimo? Ah, bueno, el terrestre, porque obviamente el barco no tiene llantas, no tiene neumáticos, no tiene cauchos. Obviamente el avión, pero el avión puede tener caucho, sí, porque ellos tienen un tren de aterrizaje. Bueno, pero entonces también ellos pueden, pero entonces cada uno de ellos debe tener algún elemento que les lo hace diferente a los demás. Entonces, fíjense que aquí los elementos que tomaron ellos como diferentes, vamos a traerme esto para acá, así lo pongo un poquito más grande para que me deje verlo. Ok. Los métodos que ellos tomaron como diferentes, si nos ubicamos aquí, miren, número de llantas, los tomó como elemento diferenciador de un vehículo terrestre. ¿Qué puedo hacer yo con las llantas? Registrarlas. Con mis llantas las puedo registrar y las puedo cambiar. Listo. El get y el set son los métodos más básicos que existen en cualquier
estructura orientada a objeto. ¿Cuál es el elemento diferenciador de un vehículo acuático? Entonces, ellos aquí colocaron generador de movimiento. ¿Qué otra cosa puede tener un vehículo acuático que no tenga un aéreo y un terrestre? La popa, la proa. Puedo establecer, qué sé yo, tamaño, elementos de la proa, elementos de la popa. Y yo sé que esos son atributos que solo le pertenecen a los elementos acuáticos. Y de igual forma también debemos establecer cuáles son esos atributos que solo le pertenecen a los aéreos. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a tener ni matrícula, ni marca, ni modelo. Sí, la tiene porque la está tomando de aquí, de este señor papá de él. Él tiene esta herencia. Por eso se llama herencia. O sea, yo ya no tengo que volverle a definir a cada uno de ellos estos valores que se llaman marca, modelo, color, porque ya están definidos en la clase padre. Cuando yo los creo a nivel de programación, ya ellos tienen esos atributos definidos. Pero sí debo identificar cada uno de ellos cuáles son ese elemento que tienen de distinto. Y eso es lo que la herencia me permite trabajar, que no tengo que volver a definir toda esta cantidad de métodos que están aquí, porque esos métodos ya están aquí en esta clase y se heredan cuando estas se generan de la primera. Elemento diferenciador del aéreo, las alas pueden ser, la altura también puede ser un elemento diferenciador, porque ni los vehículos tienen altura, ni los acuáticos tienen altura. Obviamente yo puedo conseguir otros atributos o características que generan ese elemento diferenciador que me permite en este caso marcar esos otros atributos que son diferentes al padre, pero que también tienen los del padre. Y en este mismo ejemplo, fíjense que aquí ellos están estableciendo otros elementos diferenciadores dentro de sus mismas clases. Se puede hacer tantas veces como se necesite. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para trabajar una camioneta tengo que tener de la camioneta, obviamente, todos los atributos que están definidos aquí. Tanto los que tengo para el padre como los que tengo para cada uno de ellos. Yo voy a ingresar una camioneta y tengo que definir los valores de la camioneta, los valores del tipo terrestre y los valores del vehículo original. Es decir, tengo que tener todo eso junto, pero no es necesario que los maneje todos dentro de una misma estructura. Fíjense que nos damos cuenta que están en diferentes clases. ¿Qué me permite ello? Algo así como cuando les dicen a ustedes, bueno, miren, vamos a trasladar los 50 bloques y movámoslos hacia 100 metros más hacia adentro de la finca. Cuando nosotros vamos a ver los 100 bloques, obviamente que si yo agarro los 100 bloques y los monto todos en una carretilla y me empiezo a llevar, no me voy a mover ni siquiera con los 40 porque eso pesa mucho. ¿Qué es lo que se hace? Dividimos en bloques, dividido en ceras, como manejamos el enfoque de sistemas. Yo divido eso en paqueticos de a 10 bloques y me los voy llevando de a 10 en 10. Eso es lo que es una analogía a lo que llamamos esta definición de la herencia, porque es más fácil manipular, fíjense, estructuras que tengan menos cantidad de datos, simplemente relacionándolos bajo una herencia, y de esta manera yo solo voy a emplear la estructura que necesito y no toda completa. Si todo esto estuviera en un solo bloque, como se manejaba anteriormente en bases de datos, todo lo que colocaban en una sola estructura, todos estos valores. Y nos damos cuenta que hay valores que están repetidos. Y entonces yo tenía que volver a meter, y otra vez, a veces esos formularios que te dicen, y otra vez tengo que volver a llenar esto si yo lo llené la vez pasada. Algo así ocurre cuando no manejamos un enfoque orientado a objetos. Existen esas repeticiones, obviamente, de la mal definición de lo que son esas características y atributos de los valores que necesito manipular. En esta segunda herencia nos damos cuenta que el vehículo terrestre, yo puedo tener vehículos terrestres que pueden ser tanto camionetas como de tipo anfibio. Como anfibio, bueno, en este caso puede ser camionetas, pueden ser autobuses, pueden ser 4x4, porque hay una cosa que lo hace diferente. Por ejemplo, si yo tengo un autobús, ¿qué lo hace diferente un autobús de una camioneta? La cantidad de pasajeros. Qué sé yo, la carga de la maleta. Son cosas que lo hacen diferente a una camioneta que en este caso le colocaron el tipo de transmisión. Me imagino que ese es 4x2, 2x2 o 4x4.
¿Qué otro tipo de vehículo terrestre puedo tener yo? Moto. Yo puedo tener una moto terrestre y la coloco allí como otro, eso heredado de un vehículo terrestre y que puede hacer diferente ese elemento moto de un elemento carro. Obviamente que el carro tiene ya, la moto tiene llantas y el carro también. Hablamos de la transmisión y la transmisión me desde un carro. Como en realidad yo no manejo mucho la parte moto, pero debe haber un elemento, la cadena de tiempo, no sé, eso, pero el carro también debe tener cadena de tiempo porque ellos se mueven con algo. Tiene ese elemento diferenciador que tiene la moto y que también forma parte de un vehículo terrestre. Bueno, mira, también fíjense que los vehículos acuáticos tenemos anfibios, tenemos barcos, tenemos submarinos, tenemos lanchas y también todos son acuáticos, pero cada uno de ellos tiene ese elemento diferenciador, esa característica que lo hace, que lo genera como un nuevo hijo o un nuevo modelo. Y se genera una nueva clase solamente con ese atributo que sea diferenciador. El elemento diferenciador puede ser un atributo o puede ser un método. Yo puedo tener una operación que no hagan ninguno de las otras clases anteriores y yo puedo crearme una clase con ese método que va a manejar algo diferente a ello. Entonces, la parte de la herencia lo que me permite es todo esto, que ya no tenga que estar haciendo estructuras complejas, sino que puedo dividir las estructuras de datos con las que voy a manejar y organizar la información en elementos comunes y no comunes que tenga y organizarlo de esta misma forma. Se dice que también tenemos elementos de control de acceso en la parte de la herencia, lo que llamamos la visibilidad. Sabemos que privado es representado por el guioncito menos, público es con el símbolo de más y protegido es con el símbolo de numeral. Se dice que como nosotros heredamos clases, atributos, las relaciones de herencia hay que tener mucho cuidado cuando definimos esas relaciones. ¿Por qué? Porque se dice que cuando yo defino un método o un atributo privado, es decir, con el guión menos, no lo puedo ver por las clases que yo heredé, es decir, por mis hijos. Si lo defino como privado, o sea, solo lo va a ver la mamá, pero los niños no lo van a ver, o sea, los hijos que heredan. ¿Quiénes serían mis hijos? Algo así como esto. En este caso, la clase padre es vehículo. Los hijos son vehículo terrestre, vehículo acuático y vehículo aéreo. Si nos damos cuenta que aquí están en menos, quiere decir que yo las definí con un control de acceso, o sea, una visibilidad privada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito que alguno de los hijos, por ejemplo, vehículo terrestre, vaya a hacer algún tipo de operación con esta, no me lo permite. ¿Por qué? Porque yo la definí como menos. ¿Qué es lo que puede hacer vehículo terrestre solamente con los atributos del padre? Todos los que tengan el símbolo de más. Vehículo terrestre puede enviar datos de matrícula, cambiar datos de matrícula porque al setearlo actualizado me lo cambian, pero no puedo ver directamente los datos que están representando cada uno de estos atributos. O sea, yo acceso a esa información a través de los métodos, a través de estas operaciones, pero no puedo verlo directamente lo que está guardado allí. Eso es cuando se definen de tipo privado. Cuando yo defino un atributo, un método público, obviamente, así como lo vemos aquí. Al menos en la segunda herencia, yo tengo que el tipo de transmisión lo puede ver tanto el vehículo terrestre como la camioneta. Y la camioneta puede ver la marca del vehículo. ¿Por qué? Porque están definidos de forma pública. Todos pueden intercambiar esa información y manejarla. Cuando yo defino un atributo protegido, sigue siendo protegido. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo como un privado. Si él sigue siendo protegido, sus clases, los hijos, tampoco van a tener acceso a ello. Entonces, la única manera que yo defina que mis herencias o mis hijos con los cuales definí otros elementos que tienen esa característica diferente, si deseo que se manipulen o se intercambien absolutamente todos los valores que están allí, yo las defino como públicas, si no, las defino como privadas. Esto depende mucho de las políticas de seguridad. Por ejemplo,
sigamos con la analogía del ejemplo de las tarjetas de crédito. Si yo tengo una tarjeta de crédito padre, o sea, mía, y yo le doy unas extensiones a mis hijos, ellos van a tener su propio número y su propio identificador. Listo, eso. Cada uno de ellos va a tener su propio elemento diferenciador, que sería el número que tiene su tarjeta. Yo puedo, con mi tarjeta, que es la madre de esas otras 3 tarjetas que yo le extendí a mis hijos, yo las puedo bloquear, porque yo soy, en este caso, el padre. ¿Ellos pueden bloquearme a mí? No, porque ahí, en ese caso, el método sigue siendo privado. ¿Ellos pueden cambiar mis datos en el banco? No. Ellos no pueden cambiar nada de mis cosas porque están privadas, porque el padre yo lo definió como privado o como protegido, y los hijos no pueden hacer nada con eso, pero el padre sí puede hacer con los hijos. Yo se las puedo bloquear, yo se las puedo anular, yo puedo ver qué gasto tienen, o qué gasto han generado, o qué pagos han hecho. Yo lo puedo ver porque soy su padre. Ah, pero ¿qué otra función puedan tener los hijos con respecto a los métodos que el padre puede tener? Hacer una extensión, por ejemplo, una solicitud de extensión del límite de crédito, la pueden hacer los hijos, y a mí como padre me va a llegar esa solicitud, pero yo debo aprobarla. Ellos generan esa solicitud y me llega a mí. Eso lo hicieron con mis métodos, en el caso del método de la clase padre, pero yo soy la que debe definirlo. Entonces eso lo que garantiza es esa parte de la seguridad, que cuando yo heredo, aparte de darle beneficios, también voy a tener el control. Y debemos también entonces, cuando estemos definiendo cuáles van a ser esos elementos diferenciadores y a quién o a qué elementos de mi contexto yo se los voy a generar. También tenemos otro método, que es el método, en este caso la última característica que tienen mi clase es la agregación. Se dice que la parte de la agregación es como que cuando todas están formando un conglomerado, ellas todas forman uno. Este tipo de relación se representa con una línea que une tanto la clase agregada como los componentes. Agregado es así como suena, unido. Se dice que tiene un rombo, que el rombo por sí solo es la notación que representa agregación. Es decir, todas juntas forman el todo. No pueden estar separadas como la anterior. Un ejemplo lo tenemos aquí, fíjense. Con las tarjetas de crédito yo puedo tener una herencia, más no una agregación, porque ellas no son parte mía. Cada una de ellas tiene una función específica. En este caso tenemos el computador. Yo puedo tener una herencia en el computador. Puede ser, yo puedo heredar de mi computadora mi cuenta de Google y la paso a una tabla. Ahí puedo tener una herencia, pero no puedo tener una agregación con la otra tabla porque representa otro elemento. O sea, las agregaciones se manejan cuando existen características, atributos o datos que dependen única y exclusivamente de la clase padre, que no pueden estar solas, pero yo las puedo manejar por separado en función de facilitar, en este caso, los procesos. Pero cuando yo las esté modelando en esta forma de mi clase, se dice que son agregadas es porque no pueden estar separadas. O sea, yo no puedo estar una sin la otra. Un ejemplo, aparte de este modelo que tenemos aquí, de este detalle que nos hablan del computador. Por ejemplo, cuando estamos una agregación con las notas estudiantiles, algo así. Yo tengo mi matrícula y mi matrícula está asociada a un código, a mi nombre, a un semestre, a una carrera. Ahí podemos tener nosotros una agregación. ¿Por qué? Porque tal vez mi ID de matrícula o mi ID de estudiante está agregado a mi cédula de identidad, a qué sé yo, puede estar unido directamente a la carrera con la que estoy estudiando, y entonces ese código que se genera forma parte de estos dos, y no, aunque los puedo tener por separado, porque mis datos de estudiantes son mis datos de estudiantes y mis datos de carrera son los datos que ya la universidad maneja, pero ellos dos juntos me forman mi código estudiantil. Entonces allí podemos tener un elemento de agregación. Entonces algo así nos maneja la parte de file, es el tipo, o sea, el nombre del atributo y qué tipo tiene. Y de igual forma yo puedo seguir agregando cosas
que tengo allí. Fíjense que este ejemplo es muy elemental. Mi monitor, ¿qué otro elemento puedo tener aparte de qué sé yo, del monitor? Bueno, el monitor podemos tener, de igual forma, tenemos muchas de esas características que tenemos allí. De mi monitor yo puedo tener, heredar o generar dentro de mi monitor. Debe haber eh, elementos tecnológicos también igual definidos como lo que tiene la torre. Puede ser resolución. Dentro de mi monitor yo puedo tener el tamaño de mi monitor, puedo tener el tipo de conexión, la velocidad de refresco, los modos de acción que también forman parte diferenciadora de ese monitor, pero que dependen obligatoriamente de él, porque yo no puedo tener el monitor sin pantalla, o el monitor sin conector, o el monitor sin energía. Entonces, la idea de separar a través de un método de agregación, en este caso un modelo de agregación, es el manejo solamente. Pero obviamente cuando yo lo voy a mostrar, manipular completamente en mi clase padre, yo tengo que conocer todos los valores que tienen los hijos que están heredados, en este caso agregados a esta clase original. Entonces, continuemos leyendo. Fíjense que aquí ya tenemos en este caso otro elemento, otra característica que forma parte de la composición. Vamos a dejar esta para la clase de mañana y vamos a continuar, como les he recomendado, generando esa lista de atributos que ustedes van a organizar en su estructura de proyecto. ¿Por qué? Porque para poder hacer, al menos en las asesorías, vamos a establecer esos elementos característicos comunes y cuáles no son comunes para empezar a ir diseñando y estructurando esas clases de trabajo. Entonces, Félix, esto quedó todo grabado. Igualito lo voy a montar en el video. Te pido disculpas porque como estaba compartiendo, no visualicé nada aquí. Y el texto lo acabo de leer apenas. Entonces, monto la grabación ahorita para que entonces revisen el material. Y de igual forma, como te recomendé, vayan haciendo esa lista de valores, de datos, de información que ustedes van a necesitar manipular en sus herramientas para ir organizándola, ir asociándolas, cuáles son comunes, cuáles pertenecen a otros y poder ir definiendo esas clases en las asesorías con las que estamos trabajando de forma individual para ir haciendo ese primer bosquejo de lo que representan las clases de nuestro sistema. Recuérdense que el material de la lectura es importante, la lectura de lo que era la programación orientada a objetos. Lean ese documento que está allí porque nos da como otra perspectiva para poder identificar esos elementos comunes y no comunes que tenemos allí. Listo. Entonces nos vemos mañana. Si tiene sesión, nos vemos mañana en la sesión. Y entonces nos veremos entonces próximamente en las sesiones que tenga cada uno y o en la clase de mañana, como estamos pendientes. Listo.